Ok. Hola, buenas tardes, profesora San Pedro. Muchísimas gracias por tomar un tiempo y poder hablar conmigo hoy. Y después voy a poner esta pequeña entrevista, presentación con mi clase de Spain Today. Y bueno, la profesora Benita San Pedro es profesora en Hofstra University, pero yo creo que la profesora San Pedro es la mejor para presentarnos un poco sobre ella. Profesora San Pedro, cuando usted quiera. Pues muchas gracias. Es un placer para mí charlar con vosotros hoy, aunque no sea de manera sincrónica. Muchas gracias a la profesora Simón porque me haya invitado. Y pues sí, somos instituciones vecinas. Hofstra está muy cerca de Adelphi, así que me encanta la idea de que podamos compartir información, diálogos, conversaciones y que lo hagamos más a menudo. Muchas Ok. gracias por invitarme. A usted, profesora San Pedro, tiene razón, estamos tan cerca y parece que estamos muy lejos a veces, pero sí. Bueno, pues yo creo que lo primero es que si nos puede contar un poco algo de su trabajo. Yo, aunque todavía no he empezado a dar clase, pero en cuanto empiece a dar clase les voy a hablar a mis estudiantes de un libro que para mí ha sido muy importante de usted, una colaboración que tiene con otras profesoras de los Estados Unidos como Akiko Tasillo acerca de el postcolonialismo en el siglo XIX español, y su capítulo sobre Guinea es un referente para comprender todo lo que pasó en el siglo XIX y en el siglo XX en relación de España y el colonialismo. Pero si usted nos puede contar algo de su investigación. Sí, muy bien. Yo me especializo en historia del colonialismo español en África y en América Latina. Cuando fui a la escuela graduada para hacer mi máster y mi doctorado, mi plan era estudiar el colonialismo español en América Latina y el Caribe, y me especializaba en historiografía colonial, siglos XVI, XVII, XVIII, pues todos los autores que han escrito la narrativa de la conquista en esas épocas, ¿no? Hice mi tesis sobre ese tema y poco después empecé como a comprender o a racionalizar el proceso de que el colonialismo o el estudio del colonialismo es no solo un propósito académico, sino, digamos, una responsabilidad política importante, ¿no? Por todos sus legados y por lo que deja atrás, y que hay una responsabilidad como individuo, como académico, como investigador, ¿no?, en hacer algo más que acudir al archivo y tratar de escribir sobre ello. Entonces, creo que fue por ese momento cuando descubrí algunos autores africanos que escribían en español, y esto me llevó a mi otra área de trabajo ahora, que es el colonialismo español en África. Entonces, cuando ya las colonias españolas o portuguesas, ¿no?, el colonialismo ibérico en las Américas, en el Caribe y en América Latina toca su fin, las potencias europeas se embarcan en un nuevo proyecto colonial, que es el colonialismo africano, o lo que conocemos como The Scramble for Africa, ¿no?, la conferencia de Berlín famosa de 1884 y el reparto del mapa de África entre las potencias europeas que conocemos hoy, ¿no?, el Reino, Inglaterra, Francia, Portugal, Alemania, etcétera, Bélgica. Entonces, España, una potencia económica en decadencia para finales del siglo XIX, no tuvo una parte muy importante en ese reparto colonial en África, pero sí acabó teniendo algunos puestos, digamos, puntos, ¿no?, algunas partes de ese mapa de África. Entonces, en el África subsahariana, España coloniza la región que hoy conocemos como el país de Guinea Ecuatorial, un país pequeño entre Camerún y Gabón, en la costa occidental de África,
en África Central y en el norte de África, una parte importante de Marruecos y también las provincias españolas en la costa mediterránea de África, Ceuta y Melilla, ¿no? De Ceuta y Melilla, que siguen siendo hasta hoy parte de España, ¿no? Entonces decía que descubrí, no que descubrí, sino que me encontré, ¿no? con este legado colonial de España en el continente africano y pues un poco por proximidad geográfica, pero también por proximidad histórica, sentí que la realidad africana en ese momento era como más urgente, o sea que era más urgente para mí empezar a investigar sobre el colonialismo español en África por ser una realidad tan reciente de lo que lo sería seguir trabajando sobre el colonialismo español en el Caribe o en América Latina, que por supuesto lo hago, me interesa muchísimo y es absolutamente relevante desde un punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de la inmediatez del día a día, de la circunstancia, ¿no? política o social de estas regiones, consideré que tenía que poner un esfuerzo mayor quizás, ¿no? En esto y bueno, y así es como llegué pues a embarcarme en los proyectos de investigación que he tenido durante todos estos años, ¿no? Mi objetivo fue siempre trabajar con los archivos, obviamente, el legado colonial, la historiografía colonial, ¿no? Pero trabajar también con las comunidades, o sea, trabajar in situ, ¿no? Con las comunidades de esos descendientes de los colonizados. En el caso de África, o sea, tiene esta complejidad añadida de que cuando quieres trabajar colonialismo en un lugar como Guinea Ecuatorial, el país que mencionaba antes, sí, debes ir a los archivos, debes ir a los libros, ¿no? Pero realmente solo tienes que hablar con los abuelos para que te cuenten la historia que han vivido, ¿no? Porque África no se independizó, digamos, de sus yugos coloniales hasta los años 50 o 60 del siglo XX, o sea que como mucho hace 50, 60 años ahora, ¿no? Así que cualquier mayor, cualquier abuelo, cualquier abuela te puede contar la historia que ha vivido y estás entrevistando a alguien que posiblemente vivió los primeros 20 años de su vida bajo el régimen colonial español, ¿no? Y esto es el mismo caso para otras potencias europeas también. Es la realidad de investigar el colonialismo en el contexto africano. Así que me interesó mucho eso. A mí me interesan también los flujos migratorios, la movilidad de fronteras, ¿no? Entonces, ver cómo en España en los últimos 40 años ha habido, digamos, este intenso flujo migratorio, ¿no? Estas fronteras porosas a las que han venido llegando pues infinidad de migrantes generalmente de excolonias, ¿no? O bien en el Caribe o bien en otras partes de América Latina, pero también de África. Entonces, es como una doble alerta, ¿no? De que aquí hay un tema muy serio que hay que estudiar si uno está comprometido políticamente, socialmente, a nivel ideológico, ¿no? Con el presente y con las cuestiones que nos afectan hoy, ¿no? Y también con esa responsabilidad histórica, ¿no? Así que más o menos eso resume mi investigación. En cuanto a sí, proyectitos completos, pues he trabajado muchas cosas, he trabajado cuestiones de género, o sea, recuperar la memoria histórica de mujeres en el ámbito de la literatura, por ejemplo, que han dejado un legado escrito, ¿no? en estas ex colonias españolas en África, y he editado algunos de sus libros, he trabajado sobre el colonialismo español en África en el siglo XIX, sobre los viajeros coloniales. He trabajado también sobre las conexiones entre el Caribe y África, ¿no?
en el siglo XIX y a partir del siglo XIX. Tengo un proyecto de libro sobre ese tema ahora que estoy trabajando. Y he trabajado también sobre el concepto de archivo, que siempre me ha interesado, ¿no? El archivo entendido en su dimensión más amplia. Y luego algunos otros temas dentro de esto, como la administración colonial, la medicina bajo el colonialismo, el impacto, ¿no?, de las prácticas médicas ante una situación colonial. Hablando de pandemia, ¿no? Pues la medicina ha sido siempre un instrumento, ¿no?, del poder y del poder colonial también. Entonces, estos son algunos de los temas que he trabajado. Pero entiendo que para esta clase, en este semestre, van a leer el libro Ser mujer negra en España, de Desiree Bella Lobede, ¿no?, que es una joven africana residente en España y a quien yo conozco también. Entonces, no sé si la profesora Simón quiere que hablemos un poquito sobre eso. Muchísimas gracias, profesora San Pedro. He viajado con usted contando todo lo que ha hecho. Me parece muy bien que empecemos con el libro de Desiree Bella Lobede. ¿Lo he dicho bien? Ok. Porque es un libro, yo lo he leído dos veces porque me encantó. La primera vez me lo terminé creo que en menos de un día y la segunda vez lo leí un poco más despacio. Y vamos a pasar enseguida. Solo quiero mencionar una cosa y yo creo que al hilo de lo que ha dicho, todo lo de la medicina colonial, que todavía queda mucha gente que ha vivido eso y antes de grabar esto estábamos hablando de la importancia de el libro y la serie Palmeras en la nieve, ¿no? A mí tanto el libro como la serie me parecen fabulosas. El libro a mí me encanta leer, entonces siempre tiendo más al libro, pero tiene todo lo que usted ha mencionado, ¿no? De esa familia que queda un recuerdo, y después el papel de la medicina, que a mí me parece que en la serie lo han retratado muy bien. No sé si quiere mencionar algunas cosas alrededor y después que toda la acción transcurre a través de algo importantísimo para el mundo español, que es el cacao. Y el cacao San Paca, que yo conocía el cacao San Paca de Madrid, que no tiene relación con el San Paca que sale en Guinea. Si puede, antes de empezar con el libro de Desiree, si quiere darnos una pequeña pincelada, estaría muy bien. Muy bien. Bueno, estaría encantada de organizar otra sesión con ustedes y dedicar una hora entera a hablar solo de palmeras en la nieve. Así que cuando quieran, lo he hecho varias veces para otras universidades el año pasado también. Entonces, creo que Palmeras en la nieve es una película que sigue disponible en Netflix. Como Netflix a veces las quita y las pone tal, pero creo que sigue disponible ahí y si no la han visto, les recomiendo que la vean. Es una buena introducción a lo que es la historia del colonialismo en realidad europeo en África en los años 50 y 60. Es una película basada en una novela del mismo título y que relata estos últimos años de la historia colonial de España en Guinea Ecuatorial, concretamente en una de las islas de lo que hoy es el país, en donde está situada la capital, en Fernando Po, y la relata a través de la historia de dos personajes, un protagonista masculino y una protagonista femenina. Él es un colono español y ella es una mujer de una etnia local, Bubi, ¿no? Una mujer africana entonces. Entonces es esta relación de amor entre los dos y es también como el fin de esa relación de amor cuando la relación se rompe a través de la ruptura de la continuidad colonial. O sea, en el momento de la independencia, cuando el colono tiene que regresar a España y ella se queda allí
con sus hijos. Bueno, la historia es un poquito más compleja porque cuenta la trayectoria de 2 o 3 generaciones incluso, ¿no? Entonces involucra a los hijos y a otros miembros de la familia y tal. Es una historia compleja, pero es la relación entre el colonialismo y entre la colonia y la metrópoli y entre el colonizador y la mujer negra, ¿no? de Bioko. La película es una película larga, es una película que caería dentro del género melodramático. Creo que es muy agradable para ver, es lo que llamarían aquí very relatable, ¿no? Es una historia que podemos entender, con la que nos simpatizamos, y es una historia que nos ayuda a comprender un poco los marcos geográficos, históricos, los contextos económicos también de las colonias en los años 60. Cuando nosotros pensamos en los años 60 aquí o en nuestras clases de historia en los Estados Unidos, no pensamos generalmente en que todo el continente africano en ese momento es todavía, o sea, está sujeto al colonialismo europeo, ¿no? O a punto, ¿no? de descolonizarse. Entonces, es interesante pensarlo desde esa perspectiva también, ¿no? Yo tengo algunas críticas a la película y a la novela, pero esas las reservo para cuando tengamos una sesión completa. O sea, para adelantar una de las pequeñas críticas, ¿no? Y es una crítica que no quita que yo os invite a todos a que veáis la película. Creo que hay que verla, ¿no? Pero podemos verla con una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, la novela y luego la película también, ¿no? Están hechas desde la perspectiva de el sujeto colonial, perdón, el sujeto colonizador, ¿sí? O sea, la autora de la novela es una mujer que es nieta, descendiente de una familia de colonos, ¿sí? Entonces, el protagonismo es el del hombre blanco, el del hombre colonizador, ¿sí? Entonces, toda la novela y la película están construidas en torno a recuperar esa memoria colonial, pero es la memoria de los colonos, no la memoria del sujeto colonizado, ¿sí? Entonces, ese elemento melodramático, ¿no? que tiene la película es también como el melodrama de, digamos, ser expulsados del paraíso, que es como el sentimiento generalizado, ¿no? de los colonos que se ven obligados a salir del país colonizado cuando llega el momento de la independencia. Entonces es el drama, el trauma que supone la independencia, que es el abandono de ese paraíso colonial, ¿no? Entonces, creo que si entendemos la película y la novela desde ese marco ideológico, la película es muy útil, la novela también lo es, y son unos instrumentos maravillosos para reflexionar sobre el colonialismo, pero sin olvidar ese marco, ¿sí? Entonces, no es una autora africana que escribe desde sus propias experiencias de vivir bajo la colonia, ¿sí? Y bajo el yugo colonial, sino es la inversa, ¿verdad? Es el sujeto colono el que es el protagonista de la historia. Que es completamente es otra época, pero hay una continuación porque estamos hablando del libro de Ser mujer negra en España, que es directamente la protagonista es una mujer africana Claro. con su propia voz hablando de lo que es eso. Entonces es el camino que hemos hecho entre una voz y otra es muy interesante, ¿no? Y muy valiosa porque la voz que tiene Desiré Vela, la voz en Una mujer negra en España es muy poderosa, se escucha, no es una novela romántica como puede caer la otra, que estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, que ha sido un perfecto puente para ir de una Y novela a otra. un perfecto puente, sí. Además, la novela
la película Palmeras en la nieve es una película, se estrenó en diciembre del 2015 en España, luego alcanzó gran éxito también a través de Netflix y todo lo demás, ¿no? Entonces, es una película de presupuesto alto, es una película muy larga, es una película en la que se ha invertido mucho, entonces es una película, digamos, muy bien hecha desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces, sirvió de plataforma excelente en España y en otros lugares, ¿no? Como recordatorio de este colonialismo europeo en África, ¿no? Y como esa reflexión sobre los años 60, cuando estamos ahora hablando de África, cuando estamos en Europa hablando de la migración africana en Europa, no solo en España, pero en el resto de Europa también, ¿no? Realmente la película ayudó a contextualizar todo eso históricamente y lo popularizó. Fue una película muy, muy taquillera que ha visto cantidad de gente y, de hecho, la memoria histórica es a veces muy corta y también el currículum académico nunca abarca todo lo que es importante, ¿no? Entonces, yo he oído, bueno, se ha escrito mucho también sobre esto, ¿no? De que muchos españoles no conocían que España tenía estas colonias en África hasta que una noche fueron al cine y vieron Palmeras en la nieve. Entonces fue como este redescubrimiento o descubrimiento en realidad de este pasado colonial español que se produce a partir del año 2015. Es muy importante desde ese punto de vista también. Pero sí, creo que es un puente interesante para comenzar a hablar de, aunque sea el poquito tiempo que nos quede, pues de cuál es el panorama, ¿no? De los afrodescendientes en España hoy, o las afrodescendientes, ¿no? Y cómo pasamos de un producto cultural como Palmeras en la nieve a todo un universo de producción cultural, de activismo en todos sus ámbitos en España en las últimas décadas, ¿no? Aquí en el contexto de Estados Unidos quizás, o sea, ahora, ¿no? Nuestra memoria es siempre reciente, vivimos todavía bajo el impacto del Black Lives Matter, ¿sí? Pero muchos de estos presupuestos, digamos, que puso sobre la mesa de estas reflexiones, ¿no? El Black Lives Matter, ya se venían llevando a cabo por parte de muchos colectivos. No son nuevos, ni aquí, ni en España o en otras partes de Europa, ¿verdad? Entonces, si queréis, os muestro unas imágenes que tengo preparadas en un PowerPoint para poder hablar de algunas de estas voces y de algunos de estos textos con la imagen delante, de modo que si alguien tiene interés después en recurrir a estos libros, también los puede tener a mano, ¿sí? Entonces paso a compartir. ¿Se puede ver la imagen? ¿Sí? Bien, entonces el libro que vais a leer en la clase es de esta mujer afroespañola que se llama Desiree Bella Lobede. Una nota de curiosidad nada más. Desiree Bella Lobede es una mujer originariamente, sus padres lo fueron, de Guinea Ecuatorial y es también de la etnia Bubi, la misma etnia de la protagonista o de los personajes africanos en la película Palmeras en la nieve. Así que hay un pequeño trazo de continuidad, ¿sí? En la afiliación étnica. Siempre cuando hablamos de África, de cuestiones africanas, la etnia es algo muy importante, ¿no? Entonces, Desiree Bella Lobede es Bubi también. Desiree Bella Lobede se hizo una mujer muy conocida, una voz muy importante en España
hace ya más de 10 años a través de diferentes medios. Comenzó con un blog en uno de los periódicos españoles más importantes, en El País, y luego con diferentes medios de comunicación, también a través de Twitter, de las redes sociales, ¿verdad? Y finalmente publica este primer libro, Ser mujer negra en España, del que vais a leer una parte, y publicó también recientemente Minorías, historias de desigualdad y valentía. Entonces, digamos que es una periodista y una divulgadora importante que trabaja temas de feminismo, afrodescendencia y en general interseccionalidad. Le interesa la cuestión migrante y la cuestión identitaria también cuando se habla de sujetos de ascendencia africana en Europa, ¿verdad? Ella no está sola en este contexto, o sea, es parte de un colectivo mucho más amplio y muy consolidado en España. Y solo quería mostrar algunos títulos de otros proyectos similares. Otra de las mujeres quizás más conocidas en este ámbito, porque es una periodista muy famosa y dirige varios programas de televisión en la televisión española, en el principal canal de la televisión española, es Lucía Assué Embomío. Lucía Assué Embomío también es originariamente de Guinea, uno de sus padres era de Guinea Ecuatorial, y ella nació y se crió en España como afroespañola, ¿verdad? Entonces, es autora de varios libros. Las que se atrevieron es el primero de ellos, tiene otro libro más reciente que se titula Hijas del Camino, lo tengo aquí en la mano, no sé si lo vais a poder ver. Hija del Camino es otro de los títulos recientes de Lucía Assué Embomío, y como decía es muy conocida en España porque es periodista en la televisión, trabaja para diferentes medios de radio, prensa, etcétera, ¿no? No están solas, hay muchas más mujeres como ellas que son afrodescendientes y que forman este colectivo de mujeres que escriben sobre cuestiones de feminismo, identidad, afrodescendencia, etcétera. Otra de ellas es Carolina Embet Díaz San Francisco, uno de sus libros, Mis madres son estrellas. Y bueno, esto es solo por daros 3 ejemplos de 3 mujeres jóvenes, digamos, con menos de 40 años, todas ellas, ¿sí? Y que son autoras de estos libros y de muchos otros proyectos en el activismo, ¿sí? Pero también tenemos proyectos colectivos, por ejemplo, este libro llamado Metamba Miago, Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas. Este libro, que también salió recientemente, hace 2 o 3 años, es un libro colectivo editado por Débora Ecoca, que es otra mujer joven de esa generación, como decía, de menores de 40 años o incluso de 30 en España, y que lo que ha reunido aquí son relatos de un compendio de mujeres afroespañolas residentes en España que trabajan en diferentes áreas, en la política, en la administración, en el teatro, en el periodismo, etcétera, ¿verdad? Y que escriben sobre, otra vez, cuestiones de género, pero también cuestiones de afrodescendencia o cómo conciben ellas una Europa más inclusiva, ¿verdad? Cuestiones raciales son muy importantes para ellas. Tenemos muchos otros proyectos similares a este. Por ejemplo, el libro ¿Y tú por qué eres negro? Es otro joven afroespañol, se llama Rubén Bermúdez. Él es un fotógrafo y lo que hace en este libro, que también se publicó hace 2 o 3 años, es estudiar
una serie de fotografías, pero también de publicidad, o sea, estudiar la representación del negro a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, a través del consumo en diferentes áreas y también en las redes sociales. Y lo hace con imágenes que luego analizan, ¿no? Y el propósito de este libro, entonces, es como terminar con los estereotipos sobre cuestiones raciales, ¿verdad? Y terminar también con la racialización del sujeto afrodescendiente, ¿sí? Entonces, lo quería poner como otro ejemplo. Pero la comunidad afrodescendiente en España es también muy activa. Sus luchas no están solo a través de sus diferentes áreas profesionales o a través de la literatura o a través del trabajo en imagen y fotografía, sino a través del activismo en la calle. Pues aquí tenemos otro afrodescendiente, Jeffrey A.B. Pans, que recoge en este volumen colectivo las voces y las experiencias de unos 15 autores, autoras afrodescendientes con diferentes orígenes en el Caribe, en América Latina o en África, residentes en España y que explican su propia labor como activistas, ¿sí? Entonces, es una reflexión sobre el activismo y el impacto que esto tiene, ¿verdad? Como decía, la condición de afrodescendiente se explora desde muchos ámbitos. Podría traer muchos más aquí, también desde el humor, ¿no? Hay humoristas afrodescendientes que trabajan con el humor y con la erradicación de estereotipos. Pero decidí ponerles este otro ejemplo, que es la de otra mujer afrodescendiente, se llama Silvia Albert Sopale, afrodescendiente en España, y ella lo hace a través del teatro, combinando el humor, la ironía, pero también como una propuesta feminista y antirracista muy importante, ¿no? Entonces, una de las obras de teatro más populares de ella, por supuesto también está publicada en libro, o sea, podemos leer el texto, pero es una representación que se puede ver en España desde hace años en cualquier teatro de cualquier ciudad grande. Se llama No es país para negras, ¿sí? Bueno, pues lo que quería señalar es que en realidad el afrofeminismo en España es, digamos, un proyecto de larga duración. Y aunque todos los ejemplos que les he dado de las escritoras, de los fotógrafos, de las actrices de teatro, de las periodistas, etcétera, que contribuyen hoy con sus proyectos, en realidad estas luchas feministas y antirracistas o esta corriente afrofeminista en España es de tan larga duración que podemos hablar por lo menos de que va 50 años atrás, ¿sí? Y esto es lo que nos plantea este autor, Abuyen Fubea, en este libro que acaba de salir publicado hace unos meses y se titula Afrofeminismo, 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España, desde 1968 hasta el 2018. Entonces, literalmente lo que hace en este libro es recoger 50 entrevistas, 50 historias de vida, 50 experiencias de cómo estas mujeres, ¿sí? Estas 50 mujeres han encontrado, digamos, su voz, ¿sí? A través del afrofeminismo y de la conciencia de raza, ¿verdad? En España. Entonces, es verdad que comenzaba hablándoles de voces afrofeministas muy contemporáneas en España hoy, pero una cuestión que todas estas mujeres, escritoras, activistas tienen muy presente es que ellas son
porque otras fueron, ¿sí? Entonces, quería solo mostrarle unas imágenes de algunas otras mujeres afrofeministas que produjeron su obra literaria o que generaron su activismo o llevaron a cabo su profesión artística en los años 60, 70, 80, 90 en España, cuando todavía estas jóvenes no habían nacido, ¿no? Y serían las madres o las abuelas de estas otras voces tan potentes hoy en día, como Desirée Bela-Lobede. Entonces, un ejemplo de ellas es Raquel Ilombe, del Pozo de Pita. Vemos aquí algunos las portadas de algunos de sus libros de los años 70 y de los años 80, publicados en España. La vemos a ella también, esta es la portada de un disco, ella también era música, componía canciones, actuaba, y tenemos la fotografía de ella a la guitarra tocando una de sus canciones en los años 70. Y aquí a la derecha, Ceiba II, es el libro más reciente de ella. Es un libro de poemas que ha quedado inédito a su muerte y que yo tuve la suerte de poder recopilar y editar en una edición contemporánea, ¿no? Entonces, esta sería una de estas madres o abuelas, ¿verdad? Afrofeministas en los años 60, 70 y 80 en España, que sería, digamos, la antecesora de todas estas otras voces más contemporáneas. Pero le doy otro ejemplo, que sería María Nsue Angüe. Su libro más famoso es la novela Ecomo, que yo estoy traduciendo al inglés ahora y espero que se publique el año que viene en inglés, o sea que la podríamos usar en el aula de clase, pero es autora también de otros libros, y el que ven aquí a la derecha, En Bahía, o La leyenda del sauce de Llorón, es también un proyecto musical, ¿sí? Con coreografía y música africana en español, que ella ha llevado a cabo en España en los años 70, 80 y 90. Y les voy a dar un ejemplo más, el de Remey Sipi Mayo. Remey Sipi Mayo es otra mujer africana, escritora, es autora de muchos relatos cortos, es investigadora y sobre todo ha trabajado con muchos colectivos migrantes, de mujeres africanas migrantes en España o migrantes en Europa. Así que su proyecto está en la intersección de la migración y el género. También sería una de las abuelas de estas mujeres que he mostrado, ¿no? Su obra al comienzo. Y ha tenido una labor muy importante, la sigue teniendo, ella vive todavía en Barcelona, como promulgadora, ¿sí? Del trabajo de todas estas artistas, mujeres escritoras, periodistas, etcétera, porque ella es también la fundadora de una editorial, la editorial May, Remey Sipi, entonces se llama Editorial May, en donde se publican libros de mujeres africanas o libros de temática africana en España, ¿sí? Bueno, y para terminar ya con el último libro, pues eso, quería decirles que digamos, estas reflexiones sobre la condición de ser negro o ser negra en España hoy no son nuevas. Es muy interesante que lo haga Desirée Bela-Lobede en Ser mujer negra en España hoy, pero como decía, lo han venido haciendo otros autores, otras autoras africanas, al menos durante los últimos 40 años. Entonces, aquí tenemos un libro escrito a finales de los años 80 en Madrid, publicado en el año 1992 y que se titula Cómo ser negro y no morir en Aravaca. Aravaca es un barrio a las afueras de la ciudad de Madrid, un barrio como
de clase media alta. Y en Aravaca se produjo un crimen de odio, un crimen racial, que llamaríamos hoy, en el año 1992, en que una mujer afrodominicana que residía allí en Aravaca, cerca de Madrid, y trabajaba allí como empleada doméstica, fue asesinada por ser negra. Entonces, este crimen de odio y este crimen racial dio pie para que Francisco Zamora, un escritor africano residente en España desde los años 60, periodista también, escribiera este libro, que es como una reflexión sobre la historia del racismo en España a través de la literatura. Y creí entender en mi conversación con la profesora Simón que para esta clase habían visto también el documental Gurumbé, y si han visto el documental Gurumbé, realmente el proyecto Cómo ser negro y no morir en Aravaca es su equivalente, pero en libro, ¿sí? Porque en Gurumbé tenemos como, digamos que es como una trayectoria de larga duración analizando los fundamentos del racismo a través de la representación en la literatura, en el baile, en la danza, en la pintura, en las artes, etcétera, en España desde el siglo XVI en adelante. Y eso es también lo que hace este libro, Cómo ser negro y no morir en Aravaca. O sea que yo consideraría Cómo ser negro y no morir en Aravaca un libro que va a la par del mismo discurso que vemos en el documental Gurumbé. Y bueno, me paro aquí porque he estado hablando mucho tiempo. No sé si queréis hacerme alguna pregunta, pero puedo parar las imágenes también. Está, profesora San Pedro, está fenomenal y está muy bien que para el documental de Gurumbé nos haya ofrecido como un origen, ¿no? Que yo creo que es básico que ese documental no surge de la nada, sino surge de conversaciones y de reflexiones que vienen también de gente afrodescendiente y que el director de Gurumbé ha sabido muy bien capturar. Yo no tengo muchas preguntas en este momento que hacerle, solo darle las gracias por toda la información que ha compartido con la clase, que son lecturas que seguramente voy a usar en próximos cursos. Y le quería preguntar, usted está trabajando ahora en una traducción de una mujer afrodescendiente en España y lo está traduciendo al inglés, porque muchos de los estudiantes en la clase son parte del certificado de traducción. Y en Adelphi intentamos mucho como insistir a los estudiantes en la importancia de crear puentes de comunicación que son muchas veces culturales entre un idioma y otro. ¿Cómo le está resultando a usted traducir el libro? Fue un proceso muy complejo y si les digo la verdad, fue un proceso de años también. No por la traducción en sí, la traducción se puede hacer. Para mí, al hacer esa traducción es un texto, digamos, cargado de lo que podríamos describir como referencias étnicas, antropológicas, muy contextuales, ¿no? También geográficamente. El libro, digamos, la novela Ecomo, es la primera mujer escrita en español, es la primera novela escrita en español por una mujer en Guinea Ecuatorial. Se publica a comienzos de los años 80 y la novela se sitúa digamos, en la Guinea Ecuatorial continental, en el interior del continente, ¿no? No en la costa, entonces estamos hablando de un contexto más remoto, más de bosque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde juegan un papel muy importante las tradiciones étnicas. Ella pertenece a la etnia Fan. Yo les decía al comienzo de esta conversación que si hablamos de temas africanos desde un punto de vista africano,
no podemos evadir la cuestión étnica, ¿verdad? Que está al principio de todas las conversaciones, porque cada etnia es su propio mundo, ¿no? Entonces, esta novela está muy inmersa en las tradiciones de su propia etnia, la de la autora, que es Fan, y sería difícil poder traducirla sin conocer los espacios concretos a los que ella se refiere, sin conocer mucho de la antropología del mundo fan, las tradiciones en cuestiones de género, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado poder viajar allí, a esos contextos y vivir, ¿no? Algún tiempo en esos lugares en donde ocurre la novela, aunque la novela ocurre en los años 50, ¿no? Así que eso fue importante, no la traducción literal en sí, sino el poder como transportar ese mundo, ¿verdad? Al inglés. Es siempre un proceso complejo y lleno de, no sé si de incertidumbres, pero de ansiedades. Traducir un texto así, por lo menos para mí lo fue. Porque desde mi perspectiva, ¿no?, de una académica que reflexiona sobre las cuestiones coloniales, era muy cauta también con el concepto de intervenir el texto. Y una traducción es siempre una forma de intervención, ¿verdad? Entonces, además, en este caso era una traducción de una traducción de una traducción. Hay muchos niveles de traducción. Entiendo que la autora escribió la novela en español, pero pensando en su universo fan y en su lengua fan, ¿verdad? Entonces hay un primer nivel de traducción del fan al español. Yo la traducía del español al inglés, pero no es solo traducirla lingüísticamente, es también cómo traducir un universo fan de un contexto muy específico, regional, cultural, étnico, etcétera, para un público, digamos que estoy pensando en el lector, la lectora, que sea el estudiante, la estudiante en nuestras aulas hoy, cómo traducirlo para esta audiencia, una audiencia que yo conozco bien, ¿no? Por mi propio trabajo, pero digamos que hay ahí un gap, ¿no? Un abismo que cubrir y es muy grande y entonces creo que hay que tener cuidado con la terminología, con la selección de vocabulario, con la intencionalidad, con muchas cosas para evitar en la medida de lo posible, ¿no?, esa intervención colonial en el texto. Sí, eso es muy importante, evitar esa intervención, ¿no? Que es una intervención efectivamente colonial, porque es una escritora africana y hay una realidad que siempre hay que tener mucho respeto hacia ella y que no siempre se ha tenido. Y además también es una mujer, porque yo por mi propia experiencia he visto como muchos hombres traducen a escritoras mujeres de una manera que es no respetar y es una perspectiva machista. Entonces es muy interesante lo que usted está puntualizando. Y sobre el libro de ser mujer negra en España, para mí la parte que más me impresionó y más me ha hecho reflexionar ha sido cuando habla del tema del pelo. Claro. Y no solo me ha hecho reflexionar de la importancia del pelo, que ella dice es para mí misma como una mujer fuera de su contexto de ciudad, como por ejemplo yo soy madrileña, venía a los Estados Unidos y la imposibilidad que yo he tenido para que a mí me cortaran el pelo. ¿Sabes? Es diferente, es mucho, lo que ella habla es una imposición incluso de productos químicos, pero yo sentí un problema muy grande que es muy pequeñito en relación a lo que ella tiene. Y yo tengo una de mis sobrinas, es afroamericana y vive en Milwaukee. Y este último viaje que he hecho he estado viendo cuántas peluquerías para gente afroamericana había en su barrio y no hay ninguna. Claro. ¿Sabes? Y yo he podido tener una conversación con mi sobrina, tiene 12 años, de la importancia que tiene el pelo y que ella pues tiene que hacer procesos químicos muy fuertes, ¿no?
y ha sido muy interesante y ayudarla a buscar algún sitio donde, quien la pueda ayudar a cómo definir su pelo, ¿no? Para mí esa parte fue eh, algo que para mí fue un antes y un después. No sé si nos puede contar muy brevemente ya para terminar su perspectiva de esa novela, o de ese libro, perdón, no novela. Sí, sí. Sí, es como un ensayo, ¿no? Más que una novela, una serie de reflexiones organizadas en torno a temas que tienen que ver con su condición afro, la de la autora, la de su comunidad, en un país eminentemente blanco, ¿no? Mayoritariamente blanco. Entonces, sí, la cuestión del pelo en particular, ¿no? Es una que aparece, o sea, que es motivo de reflexión en casi todos los textos que les he mostrado en el PowerPoint, ¿no? Desde el libro de fotografía, o sea, en el libro en que se trabaja la fotografía y la cuestión de imagen, ¿no? Y tú porque eres negro, de Rubén Bermúdez, uno de los temas que se trabaja más, es un capítulo en sí mismo, es la cuestión del pelo. En el libro de Relatos y Saberes de Mujeres Africanas también se trabaja la cuestión del pelo como, pues a veces como forma de estigmatización, a veces como la primera percepción, ¿no? Del no descendiente africano hacia el descendiente africano y toda esa complejidad. Se trabaja también en Cuando somos el enemigo, por supuesto en la obra de teatro de Silvia Albert Lopalen, No es país para negras, y lo trabaja mucho también, quizás la más conocida de todas las mujeres afrodescendientes de esta generación, que es Lucía Asue Embomío, ¿no? Hija del Camino, o en su otro libro, que es Las que se atrevieron. Entonces, todos los textos tienen en común ese hecho de que hay una serie de temas recurrentes que necesitan abordar. El pelo es uno de ellos, el blackface es otro de los temas recurrentes, ¿no? Que necesitan reflexionar sobre él, y luego estereotipos en general, la manera en que perduran, ¿no? Muchos estereotipos en la forma de representación del negro en la publicidad de la comida, de los alimentos, del chocolate, de los helados, etcétera, ¿no? O sea, para que tengamos un referente aquí en Estados Unidos sería el Aunt Jemima, ¿no? De España. Entonces hay una serie de productos que han utilizado desde los años 40 la imagen del sujeto negro para su publicidad, y este es otro de los temas recurrentes, ¿no? Sobre el que ellos reflexionan, o ellas reflexionan, sí. Muchísimas gracias, profesora San Pedro. Podíamos estar hablando horas y horas, yo sobre todo escuchándola, porque es un verdadero placer, y gracias por compartir todo su conocimiento, toda su investigación conmigo, con mi clase, y seguramente que cuando empecemos el curso verá la reflexión de mis estudiantes. ¿Okay? Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, y espero que les guste mucho el libro y que podamos continuar la conversación una vez que lo hayan leído. Muchas gracias.